11 de la mañana con 51 minutos en todo el país. Recibimos a nuestro próximo invitado. Se trata del rabino Eliezer Shem Tov. Ya nos ha acompañado en más de una ocasión, por lo general en vísperas de celebraciones judías. Eliezer, bienvenido a la mañana del 11. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, ahora en vísperas del Pesaj, ¿no? Del 5 al 13 de abril. Sí. ¿Qué es la Pascua judía y cómo se celebra? Bueno, la Pascua judía tiene su origen en la Biblia y viene a conmemorar la salida de Egipto. El pueblo judío estuvo esclavizado 210 años en Egipto y después vino Moisés por orden divina y nos sacó hace 3.335 años atrás. 7 semanas después llegamos al pie del monte Sinaí para recibir la Torá, los 10 mandamientos. Pero es interesante que nuestras fechas no son simplemente recordatorias para recordar lo que pasó en el pasado con alguien en algún lado, sino que tiene algo muy actual. Y la idea es, si uno pensaría el tiempo, ¿cómo lo compararía? ¿Con una línea recta o con un círculo? Por un lado, es una línea recta porque el tiempo sigue hacia adelante y nunca da marcha atrás. Por otro lado, es cíclico. Tenemos ciclos semanales, mensuales, anuales, ¿no? Electorales, o sea, hay ciclos. ¿Qué es entonces? ¿Una línea o un círculo? La respuesta es ambas cosas. ¿Y qué pasa cuando fusionas una línea recta con un círculo? Obtienes un espiral. Entonces la idea acá es, como uno va subiendo por una escalera caracol, cada vez que pasa por el mismo punto en la circunferencia, está en un nivel más alto. Y la idea de nuestras festividades es vivenciarlas. Entonces, no solamente recordamos la salida de Egipto hace miles de años, sino que tratamos nosotros de liberarnos de nuestras propias limitaciones en la noche, principalmente en la primera noche de Pesach, que es miércoles de noche, cuando tenemos el Seder, que es la cena ritual. Y durante todos los 8 días la festividad. Eso del tiempo, si es un círculo o es una línea recta, está bueno porque, y la combinación, ¿no?, del espiral y que cada vez que pasamos por el mismo lugar, quiere decir que vamos ascendiendo. Puede ser una espiral descendente también, ¿no? Sí. Sí. O de repente un círculo en el que estamos permanentemente, un círculo vicioso, virtuoso, pernicioso, en el que estamos siempre en lo mismo y vivimos lo mismo una y otra vez, ¿no? ¿Eso depende de la persona? ¿Se puede cambiar eso? Sí, eso justamente depende de uno. O sea, el potencial acá es de ir subiendo o ir bajando o quedarse en un lugar, y eso depende de uno. O sea, el hombre decide qué quiere hacer, pero lo que quiero decir es de que aquí hay ese potencial. Entonces, si uno está consciente que está en una escalera y no en un plano, yendo en círculos recordando todos los años lo mismo que conmemoró el año pasado, entonces ahí va a buscar si quiere subir, bajar o quedarse quieto. Y la humanidad, que según la mirada suya, no la comunidad judía, la humanidad, ¿qué está haciendo? Es un proceso difícil de evaluar, ¿no? O sea, ese es el principio de la incertidumbre. Creo que no puedes medir posición y movimiento a la misma vez. Cuando ves una situación, es difícil saber hasta dónde va. ¿Qué quiero decir con esto? De que por un lado es muy preocupante lo que pasa en el mundo. Hay un desmoronamiento y hay grietas y enfrentamientos y discordia. Pero por otro lado, creo que tiene algo positivo atrás, y es que hay pasión. Entonces, cuando hay pasión, ahí uno puede dialogar. O sea, no puedes hablar con alguien que no le interesa nada. Pero uno que tiene pasión, aunque su pasión va en contra tuyo, tenés con quién hablar. Anoche tuve una conversación con un grupo de gente. Digo, no me molesta que no estén de acuerdo con lo que yo pienso. Me molesta que estén en desacuerdo con lo que ustedes creen que yo pienso. Si me dejan hablar, me dejan explicar mi postura y no están de acuerdo, está todo perfecto, están en su derecho y podemos seguir dialogando o no sé. Pero evitar el diálogo, porque uno me dijo, no hay de qué dialogar porque partimos de bases diferentes. Digo, ¿eso es motivo para no dialogar? Entonces examinemos las bases. O sea, ¿por qué a priori decir que no podemos hablar
No podemos negociar nada porque partimos de base diferente. Digo, ¿quién habla de negociar? Estamos hablando de conversar y entendernos. Sin negociación, nada. No quiero imponer, quiero exponer mi posición. Y tú la tuya, y así podemos entendernos. Y creo que ahí está el problema. El tema es, creo que muchas veces la gente discute sobre temas que ni saben de qué se trata y también juzgan al otro de acuerdo a cómo ellos creen que el otro cree. Y en realidad cuando hablan y buscan la verdad y no cada uno su verdad, ahí uno ve que hay mucho más en común de lo que nos separa. Da la sensación que esa herramienta fabulosa que es el diálogo entre los seres humanos, que es una de las cosas que supuestamente nos diferenciaría del resto de los seres vivos, que podemos dialogar, que tenemos cerebro, que somos seres pensantes, que podemos discernir el bien del mal, etcétera, etcétera, pero da la sensación que esa herramienta del diálogo está muy vapuleada, ¿no? Quizás por esa belicosidad que hay en el mundo, esa irritabilidad, quizás por el tema de la masificación de los aparatos que nos hacen comunicar de cualquier manera, menos de la verbal y de la presencial, pero da la sensación de que diálogo, está habiendo cada vez menos diálogo. Eso es un llamador muy grave para la humanidad. Yo creo que en realidad, si vamos a ir un poco más profundo, esa falta de comprensión no es solo uno con los demás, es uno consigo mismo. Uno está en conflicto consigo mismo, uno no sabe ni quién es, ni para qué, ni para cuándo, ni qué quiere. Fíjese, gastan fortunas para hacer terapia, para descubrir qué es lo que quieren. ¿Pero eso es culpa del afuera? O sea, yo no sé ni quién soy ni qué es lo que quiero porque el afuera me apabulló, ¿o por qué? No, yo creo que porque, yo personalmente creo de que porque depende mucho de la educación que uno tiene. Entonces a uno le dicen, mira, vos tenés tus derechos y defender tus derechos. Ok, tenés derecho de hacer todo lo que quieras. ¿Y ahora qué quiero? No sé. O sea, yo tengo mi opinión al respecto. O sea, que cuando una persona parte de la base de que el mundo llegó a existir por accidente cósmico y uno nació por accidente biológico y no hay un propósito exprofeso en mi existencia, entonces tengo que definir qué quiero en base a qué. O sea, es tan complicado, es muy diferente cuando uno tiene más o menos claro que tiene un propósito. Te conté una vez, ¿no?, que estaba caminando con un chico que se acercó a nosotros acá. A ver. Bueno, estaba caminando con un amigo, un sábado tarde ahí por la Rambla de la Manza. Estamos caminando, se acerca un chico de 10 años y dice, ¿ustedes de dónde son? Digo, yo soy de Montevideo, mi amigo de Buenos Aires. No, en serio, ¿dónde son? En serio, yo vivo en Montevideo, mi amigo en Buenos Aires. Dice, ¿por qué se visten tan raro? Digo, ¿qué hay de raro? Estaba sin saco, inclusive, caminando así. Esa gorra en la cabeza. Digo, esa gorra en la cabeza, digo, se llama kippah. Y la tenemos puesta para recordar que Dios está encima nuestro, que hay algo encima nuestro. Dice, pero yo no creo en Dios, dice el chico. Digo, ¿sabes qué? Dios cree en vos. Te creó a vos porque hay algo que tú puedes hacer que nadie en el mundo puede hacer. Dice, ¿en serio? ¿Cómo sabe? Digo, porque si hay otro que puede hacer lo que tú puedes hacer, ¿para qué te creó? Te creó a vos porque hay algo que nadie puede hacer y vos sos la persona que lo puede hacer. Dice, ¿en serio? ¿Qué es lo que yo puedo hacer que otro no puede hacer? Digo, no tengo la respuesta a esta pregunta, búscala tú. Despertarte cada mañana y pensar, ¿qué puedo yo aportar que otro no puede aportar? Ahora tienes una pregunta cuya respuesta vale la pena buscar. Ahora imagínense, yo me pongo a pensar, uno que tiene consciente, que tiene una razón de ser y quiere buscar cuál es muy diferente a uno que piensa que no tiene razón de ser, que es un accidente. Y creo que eso es el tema de nuestra Pesaj, porque salimos de la esclavitud egipcia para llegar 7 semanas después al monte Sinaí y recibir un código de 613 preceptos, 248 obligaciones, 365 prohibiciones, que nos determina cada paso qué pensar, qué decir, qué hacer, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Y qué tipo de libertad es eso? Salimos de una esclavitud a otra, salimos del faraón y ahora somos esclavos de Dios. Lo que pasa es que hay un tirano mucho más grande que el faraón. El tirano más grande del mundo es uno mismo.
uno mismo puede complicarse la vida como nadie puede complicarse la vida. Entonces, uno puede liberarse de una esclavitud externa y llevar consigo una esclavitud interior a sí mismo. Entonces, la idea acá es la Torah, que nos da normas y nos da un código de vida, nos ayuda a liberarnos de nosotros mismos para poder llegar a ser nosotros mismos, paradójicamente. O sea, liberarnos de nuestra faceta consciente, externa, superficial, para poder llegar a expresarnos más profundamente, cosa que no podríamos sin esto. ¿Y no hay algo más macro, más grande que sobrevuele todo eso, que es lo que está pasando en el mundo? Que de repente yo tengo deseos o yo entiendo y encuentro el por qué estoy y qué es lo que puedo hacer yo, que nadie más que yo puede hacer, pero el mundo me condiciona, o por la violencia, o por la economía, o por la discriminación, o por cuestiones políticas, religiosas. No es suficiente con que yo encuentre mi lugar, mi postura y hacia dónde quiero ir. Yo creo de que aquí vendría bien citar a Viktor Frankl, que es un gran psicólogo, que es psiquiatra. Él pasó por el Holocausto, los campos de concentración. Él escribió un libro muy popular, seguramente conoces a ese hombre, En busca de sentido. Y él dice de que la persona que tiene un porqué y para qué vivir puede superar cualquier cómo. O sea, de que uno que tiene un propósito tiene la fuerza y la motivación para pelear, para superar y para seguir viviendo. Ahora, uno que no tiene un propósito, entonces como que, o no tiene un propósito claro, no tiene la motivación para dar pelea, para defender nada. Entonces, creo que eso es justamente la idea, que la Torah, la Biblia, nos da ese norte que nos ayuda a tener un propósito más claro. Primero, estar consciente que hay un propósito, que el mundo no es un accidente que apareció por ahí, que es una creación y eso implica propósito y cada uno tiene un propósito. Eso ya es un gran avance. Y después, indagar y profundizarnos en cuanto a lo que es el propósito de la vida. O sea, de que dar vale más que tomar, por ejemplo. Eso no viene natural. Hoy estamos hablando todos de derechos y cada uno defiende su derecho a hacer o decir o ser como quiera, ¿no? El otro día vi que un hombre de 30 años decidió que es una nena de 9 años y quiere que reconozca su derecho de pensar así. No hay límite. Y otro día una mujer que dice que es un halcón en cuerpo humano. Entonces hay que respetarla. Bueno, hay ejemplares en el mundo. No, muy estoy diciendo, pero ¿no? ¿cuál es la respuesta a eso? O sea, uno realmente, sí. O sea, no hay. Si uno no tiene una base, ¿no? Una base, entonces no hay cómo responder esas preguntas. No para la sociedad, pero la misma persona. O sea, la misma persona como que no tiene herramientas para poder definirse, entenderse y expresarse realmente. ¿No está fallando la motivación, digo, a nivel de la humanidad, que a la gente le falta estar motivada? Porque decimos, bueno, ¿motivada para qué? ¿Para hacer qué? Que de repente al fallar eso, muchos caemos en, ay, no sé qué es lo que quiero, o en realidad lo tengo, pero estoy tan desmotivado, no tengo el incentivo que necesitaría para recorrer ese camino, entonces me quedo y me pierdo. Es así, yo creo que es eso. O sea, si uno pregunta a yo creo que la primera pregunta que uno tiene que hacer, ¿no? es, o a otro, ¿el mundo es un accidente o es una creación? En base a eso sigue todo el resto del razonamiento. Porque si es un accidente, no hay propósito. Si es una creación, tiene un propósito, ahora busquémoslo. Maimónides dice, de hecho, es muy interesante. Maimónides, que fue además de una gran autoridad rabínica, fue un gran filósofo, un gran médico, vivió hace unos 900 años aproximadamente. Entonces, tiene su obra magnum, tiene 1000 capítulos, que es una síntesis de todo el judaísmo. O sea, empieza diciendo que el fundamento de los fundamentos y el pilar de toda sabiduría es saber que hay una existencia primaria que creó a todo esto y que no depende de nada. O sea, ¿qué es Dios en definitiva? Muchas veces la gente dice, yo no creo en Dios. ¿Qué le digo? Ese Dios en el cual tú no crees, yo tampoco creo.
O sea, ¿qué idea de Dios tenés? O sea, capaz que yo tampoco me suscribiría a este concepto de Dios. ¿Qué es Dios en definitiva? Si uno me pregunta en 2 palabras, la única existencia independiente de la cual todo depende. Eso es Dios. Dios no depende de nada, creó a todo el mundo. ¿Por qué? Es otra conversación. Pero entonces, si me creó a mí, debería pensar, ¿para qué me crió? Pero si yo salí de un accidente biológico, no tengo un porqué para qué. Ahora, habría una tercera opción, se me ocurre así rápidamente, y ya tenemos que redondear lamentablemente, porque usted habla de una explosión, el mundo que apareció, una explosión cósmica, apareció el planeta, o si no, la creación. ¿Y qué pasa con la evolución? Bueno, eso es una conversación más que 2 minutos. Es una linda conversación, digo, hay mucho para hablar, por eso digo, es difícil de condensar pero no cambia la pregunta. Suponete que Dios creó el mundo y lo dejó evolucionando, igual implica un propósito. Si no apareció por sí mismo, cosa que nunca se vio, o sea, científicamente es difícil decir que algo apareció de la nada, porque nunca se vio nada apareciendo de la nada. Bueno, pero un planeta que fue evolucionando y fue teniendo natural y geográficamente sus características y después, bueno, a partir de los seres vivos y de las especies han ido evolucionando y bueno, se ha llegado al ser humano muy rápidamente. Por eso digo, de que eso también no quita la premisa mayor. Esto es algo que sucede solo o es algo que fue puesto en marcha que implica un propósito. O sea, si Dios creó el mundo en 6 días o en millones, no cambia el hecho que lo creó o no lo creó. Si lo creó, implica propósito. Si no, implica sin propósito. ¿No? Entonces, solo para cerrar, quería solamente mostrar la matzá. ¿Cómo hacemos para hacer? ¿Tenemos un minuto? Sí, primero díganos qué es. Sí, ok. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues no quiero... 1 minuto como mucho. 1 minuto, ok. 1 minuto para salir de Egipto. Entonces, eso justamente es un pan ácimo, que es lo que comemos en la cena de Pesach, que es harina y agua que no se deja llegar a leudar, a diferencia del pan. Tanto la semana no tenemos pan o ningún grano fermentado en casa, y comemos matzá, que es el pan ácimo, que es harina y agua que no llegó a fermentar. ¿Y cuál es la idea? Cuando los judíos salimos de Egipto, salieron tan rápidamente que no había tiempo para que leude, entonces eso como representa el momento. Pero tiene una connotación también filosófica, y es la manera de poder liberarse uno es a través de la humildad, no a través de la autoexpansión y tener más y más poder. Porque uno que tiene el ego inflado nunca va a salir de sus limitaciones. Pero el que tiene, digamos, la humildad, admite sus errores y está dispuesto a crecer y a superarse. Entonces eso, digamos, es el elemento central de esta festividad de liberación, de autoliberación, que empieza por la humildad personal. Eliezer, siempre es muy interesante recibirlo. Gracias por compartir sus conocimientos y toda su sabiduría. Lamentablemente, algún día me gustaría tener el programa íntegro para hablar con usted, porque bueno, vamos derivando, los temas van derivando y siempre son muy interesantes. Muchas gracias y feliz Pesaj. Gracias. Y si alguien quiere más información sobre Pesaj, nos pueden llamar en cualquier momento. Muy bien, hasta pronto. Gracias. Un placer. Hacemos una nueva pausa, 12:09, ya venimos.